Bueno chicos, ahora nos vamos a la parte práctica de los circuitos. Para armar circuitos vamos a usar esta cosa acá que se llama protoboard. Perdón. ¿Y qué es la protoboard? Es básicamente son cables que están conectados de tal manera que podemos acceder a ellos a través de estos hoyitos. Entonces básicamente aquí tenemos más y menos. Aquí tenemos una línea que divide. Y el más, aquí voy a poner esta línea más gruesa porque la divide. Y el menos está conectado con el menos, con todos los hoyitos del menos. Es como un cable que va por dentro. Este también. Pero no están conectados entre sí. Acá vemos que tenemos un ABC 1, 2, 3. Por cada número en esa hilera también hay un cable que pasa por dentro. Pero estas no están conectadas con las de abajo. Entonces está conectada en esa dirección, pero no en esa. Entonces están conectados así. Y lo mismo a este otro lado. Pero estas no están conectadas entre sí, estas no están conectadas entre sí, estas tampoco están conectadas entre sí, estas tampoco están conectadas entre sí. Entonces básicamente son independientes. ¿Y cómo accedemos? Usamos lo que se conoce como los cables jumper como que saltan. Entonces básicamente un jumper es algo así, y estos jumpers lo que hacen es entrar aquí con estas puntitas y por ejemplo ahí, y así puedo acceder de un lado a otro en el protoboard. Ok, entonces lo que haremos ahora es prender un LED, y para eso vamos a usar el Arduino como una fuente de poder, como una pila. Entonces vamos a enchufar el Arduino directamente al computador, y antes de eso quiero mostrarles acá. Tenemos acá dice ground y acá al lado dice 5 volt. Entonces lo que vamos a hacer es sacar los 5 volt de acá y el ground de acá, y los vamos a conectar a estas dos de acá, los 5 volt al más y el ground al menos. El ground es equivalente a decir 0 volt. Entonces tomo este al más, 5 volt, ground. Ahora, los LEDs tienen muy poca resistencia a la corriente. Perdón, está mal dicho eso. Los LEDs tienen no aguantan mucha corriente. Por lo tanto tenemos que tener cuidado. De hecho, el máximo voltaje que les puedo poner a los LEDs es de 3,5 volt. Por lo tanto voy a necesitar usar una resistencia para bajar el voltaje. ¿Cómo bajo el voltaje? Básicamente la idea es la siguiente. Tengo una resistencia de 5 R, digamos, y el voltaje es de 5 volts. Bueno, entonces a través de un LED no podemos poner mucha corriente porque se queman, se rompe el filamento que está dentro. Entonces tenemos que tener cuidado. Y para
disminuir la cantidad de corriente, como nosotros ya sabemos la ley de Ohm, podemos ver que V es igual a I por R. Por lo tanto, si agrego una resistencia, esto tiene resistencia solamente la del LED, que es pequeña, pero si es que aumento la resistencia, entonces la corriente baja. Por lo tanto, aunque el voltaje sea 5 volts, con más resistencia puedo hacer que la corriente sea menor. Por lo tanto, voy a poner esta resistencia. Da lo mismo si la pongo al frente o atrás del LED, es decir, si lo pongo antes en el circuito, voy a tener algo así. Aquí voy a tener el LED y aquí voy a tener la resistencia. Da lo mismo y este aquí está el más al menos. Entonces si voy del más al menos, pero también da lo mismo si es que la pongo al otro lado. Si pongo el LED, el diodo primero y después pongo la resistencia. Entonces voy a ponerla atrás. Y lo único que me falta para prenderlo es un jumper que me lleve desde los 5 volts al LED. Y si se fijan, ahí está prendido. Voy a apagar la luz aquí para que se note. Ahí está. Ahora, ¿por qué hacerlo así y no enchufarlo directamente allá? Aquí nos tuvimos que dar unas tremendas vueltas para poder poner el LED. Dos razones básicamente. Una es que ahí no habríamos podido conectar la resistencia sin soldar. Y la otra es que aquí podemos conectar más de un LED. Entonces ahora si yo tomo más jumper, entonces tomo más jumper y saco dos resistencias más. Puedo conectar 3 LED en total. Entonces voy a sacar acá un LED de cada color, uno verde, uno rojo y uno amarillo. Entonces vamos conectando este. Por ejemplo, para demostrarles que puedo ponerlo a cualquier lado de la resistencia, voy a ponerlo de aquí acá, del más al LED, y después me voy a ir del LED al ground. Y finalmente ya está prendido ese. No está prendido. ¿Y por qué no está prendido? Ahí sí, estaba mal conectado la resistencia. No sé si se alcanza a ver, está muy débil porque el LED verde tiene más resistencia que el LED rojo en sí. Entonces se enciende menos porque hay menos corriente que pasa a través del LED. Y por último ponemos el LED amarillo. Y ponemos la resistencia. Y ahí se prende. Los tres. También después cuando trabajemos con motores y todo eso, va a ser mucho más útil trabajar en la protoboard porque vamos a tener que hacer muchas más conexiones entre distintas cosas. Ahora, por último, vamos a agregar un botón. Entonces, la forma de agregar el botón es, lo pongo acá. Se lo voy a agregar al LED. Bueno, cualquiera en realidad.
lo pincho para abajo y me queda puesto. Y entonces ahora en vez de llevar los 5 volts directamente al más, lo voy a llevar acá al botón. Y después con un jumper lo tomo, la corriente que viene de ahí, y lo pongo acá. Entonces básicamente la corriente viene del Arduino, pero pasa a través del botón, y como el botón está desconectado, entonces no pasa para los otros LED. Voy a apagar la luz. No pasa para los otros LED, a menos que lo apriete. Y si lo aprieto, ahí se prenden. Y se prenden los 3. No sé si se alcanza a ver, pero ahí se prenden los 3. Y así podemos poner un botón. La diferencia de este botón con los switch que tenemos en las piezas es que los switches de las piezas se prenden y se quedan prendidos. En cambio este botón tenemos que mantenerlo apretado para que se mantenga prendido. Así que eso. En el siguiente video vamos a ver cómo programar estos botones para que, por ejemplo, parpadeen, o igual como vimos con el LED que está aquí, que está construido en la misma Arduino. Y vamos a hacer que, por ejemplo, se cambien de color esto, o sea, que se prenda después este, así. Así que ahí nos vemos, pues, chiquillos.